Hola, soy Álvaro Tiria, profesional en cultura física, deporte y recreación, especialista en nutrición y dietética aplicada al deporte. En este caso, les voy a hablar sobre la importancia de la alimentación en jóvenes atletas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la alimentación funciona como combustible para nuestro cuerpo. Entonces tenemos que brindarle la cantidad de energía que nuestro cuerpo requiera para cumplir sus actividades. El segundo aspecto que vamos a trabajar en este caso es tener en cuenta que la base de nuestra alimentación se divide en tres puntos principales o en tres macronutrientes: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Con base en esas tres variables, nosotros vamos a diseñar el consumo energético que necesite en este caso nuestro atleta para favorecer sus procesos de rendimiento. El tercer aspecto que quiero que tratemos es tener en cuenta que la alimentación gira en base a tres objetivos principales: el mantenimiento, la disminución del porcentaje graso o el aumento de la masa muscular. Con base en esos tres aspectos es que nosotros vamos a variar la cantidad de comida que nuestro atleta deba ingerir. Entonces, para el mantenimiento tenemos que tener en cuenta que tenemos que ingerir la misma cantidad de energía que gastemos. Si gastamos 2000 calorías en un día, debemos consumir 2000 calorías en un día, para evitar procesos de déficit o de aumento no requeridos. En el segundo caso, que es en el caso del aumento de la masa muscular, tenemos que tener en cuenta que hay que ingerir mucho más, tenemos que generar un superávit energético, un superávit calórico. En este caso tenemos que ingerir entre el 20 y el 25% más de la energía que consumimos. Es decir, si consumo o si gasto 2000 calorías, debo estar consumiendo en promedio para generar aumento de masa muscular entre 2400 y 2500 calorías. Eso es un ejemplo más básico. Pero en el caso contrario, es decir, en nuestro tercer caso, en la disminución del porcentaje graso, debo generar un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que gasto. En este caso hay que consumir un 15% menos de las calorías que gasto para generar esa pérdida o esa disminución de nuestro porcentaje graso. Con base en esas tres variables es que el atleta o el nutricionista o el entrenador diseña o debe diseñar el plan nutricional para su atleta. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta en la etapa en la que se encuentra nuestro atleta, que es la adolescencia, es que los picos hormonales están tremendamente altos. Hormona de crecimiento, testosterona, todas las hormonas que favorecen al anabolismo, al crecimiento, a la osificación, mejor dicho, que el cuerpo se empiece a construir de una forma más óptima, están al tope. Entonces, con base en la comida o ayudándonos de la comida, tenemos que aprovechar mucho ese ambiente hormonal óptimo que tiene nuestro atleta. Entonces debemos favorecer bien la ingesta de alimentación para que nuestro atleta pues llegue a un óptimo rendimiento. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta en este caso, con base en la alimentación, es el tipo de deporte, ¿vale? No todos los deportes requieren la misma cantidad de energía. Hay deportes que requieren mayor ingesta de carbohidratos, otros mayor ingesta de grasa. Generalmente la proteína siempre se va a manejar en parámetros muy similares, pero pues básicamente a deportes de mayor resistencia de fondo, ciclismo, atletismo de fondo, natación de fondo, va a requerir un gasto, una mayor ingesta, en este caso de carbohidratos y de grasas. En el caso, por ejemplo, del fútbol, del baloncesto, que son deportes cíclicos, deportes de balón, digamos que la ingesta es un poco más nivelada en cuanto a los aspectos. Si lo vemos en una pirámide, los carbohidratos siempre van a ser la base de la pirámide, después vienen las proteínas y finalmente vienen las grasas. Hay una cosa que tenemos que desmitificar, y es que la proteína en exceso sea mala para el cuerpo. Si uno no tiene alguna enfermedad preexistente en donde la proteína o la alta ingesta de proteína sea dañina, o en este caso afecte algún órgano en el cuerpo, no hay ningún problema con la ingesta de proteínas. Entonces básicamente pues tenemos que empezar a relacionar nuestra ingesta de proteínas, porque muchas veces nos dicen no coman tanta carne o no coman tanta proteína porque eso le hace daño a los riñones o al hígado, etc. Eso está, primero, científicamente no está comprobado. Hay muchos estudios en los cuales al contrario, certifican o muestran que incluso con una ingesta de 3 gramos de proteína por kilogramo de peso no hay ninguna afectación a nivel renal ni hepática. Entonces
hay que quitarle un poquito como el miedo a la ingesta de las proteínas. Entonces, otra cosa que también quería mencionar en cuanto a la alimentación en los atletas es también la ingesta de la suplementación. Tenemos varios aspectos en cuanto a la suplementación. Tenemos las proteínas en polvo, tenemos aminoácidos, creatina, que no hacen o no son otra cosa más que comida. ¿Listo? Se han generado muchos mitos alrededor de los suplementos que son malos, que son químicos, pero realmente no es así, ¿vale? La proteína de suero de leche, la proteína en polvo que nos venden generalmente, no es más que el resultado o el residuo de un proceso que se realiza con la cuajada, que es un alimento, ¿vale? La cuajada, si no lo tienen en cuenta, es una masita como un queso blanco, no tiene mucho sabor, no tiene mucha grasa, de hecho es muy alta en proteína. Eso bota un agua, esa agüita la procesan, la secan y al secarla queda en polvo, ¿vale? Eso no es más que nuestra whey protein que nos venden o la proteína que nos venden en tarro. Lo único que hacen es añadirle a veces un sabor, y le agregan ciertas otras cosas como vitaminas o zinc o potasio o sodio, que no son más que minerales que nuestro cuerpo también va a necesitar. Entonces básicamente la proteína en polvo es comida, no es dañina, no, tampoco genera daños renales, tampoco genera daños hepáticos, no hay nada que se demuestre, no hay ninguna investigación concluyente que diga que por tomar proteína en polvo nuestros atletas se van a enfermar de los riñones. Y sí está favoreciendo a un proceso de mantenimiento muscular. ¿Listo? Otra cosa, por ejemplo, los aminoácidos o la creatina. Los aminoácidos también son comida, solo que la encontramos en muy pequeñas dosis en las comidas que generalmente consumimos al día. Por ende, una carga extra pues le va a favorecer también al proceso de recuperación. La creatina, de igual forma, es tal vez uno de los suplementos más seguros que tiene o que uno puede encontrar con más estudios, y sí favorece mucho en todos los deportes. Yo creo que cualquier deportista debería consumir creatina, no importa la edad. Sí, obviamente no vamos a poner a un niño pequeño a tomar creatina, pero sí podemos hablar de personas entre los 15 años en adelante pueden consumir creatina. Porque, en fin, la creatina aumenta las reservas de fosfocreatina en el cuerpo, nos va a generar mayor rendimiento, mayor hidratación sobre la célula muscular, por ende la célula va a estar más hidratada. Recordemos que nuestro cuerpo es 75% agua, una célula muscular hidratada pues va a generar mucho mejores resultados. Entonces básicamente también quería hacer un poquito como énfasis en que los suplementos no son químicos, no son esteroides, no son nada malo. Hay gente que está muy cuadriculada con el asunto de que los suplementos son malos para cualquier persona, que eso daña, y realmente no hay nada concluyente. Entonces, nada, pues básicamente esos son los aspectos que quiero que tengan en cuenta en cuanto a la importancia de la alimentación en los atletas. Un atleta que se alimenta bien es un atleta que va a rendir más, que va a mejorar sus marcas, que va a mejorar sus números y tiene que levantar peso. Siempre hay que generar ciclos en la alimentación. ¿A qué me refiero? Si usted está generando un proceso de hipertrofia, es decir, de aumento de masa muscular, pues tiene que llegar a un tope y después hace un proceso de corte y después un proceso de mantenimiento, y se empieza a girar o se empieza a trabajar con base en esos tres aspectos. Si usted quiere bajar de peso, porque de pronto para mejorar su rendimiento usted tiene que disminuir su porcentaje graso, jamás deje de comer. ¿Sí? Esa es otra idea completamente sesgada, y es el punto de decir que si yo dejo de comer, bajo de peso, y eso es completamente falso. Otra cosa que gira en torno a los mitos de la alimentación es que uno tiene que comer cada 3 horas o que tiene que comer unos 5, 6, 7 veces al día, lo cual tampoco es tan cierto. Eso depende del tiempo que tenga la persona, ¿vale? Si yo solo tengo tiempo para consumir 3 comidas al día, pues tengo que asegurar de que mi gasto calórico, sea para mantener, aumentar o disminuir, lo ingiera en esas 3 comidas al día. Si lo puedo hacer en 6 comidas, pues obviamente las porciones van a ser un poco más pequeñas, pero también tengo que asegurar de que mi ingesta calórica esté con base o gire en torno a cumplir mi gasto calórico. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que el gasto calórico es lo que nos va a parametrizar la ingesta de comida, independientemente del deporte e independientemente del objetivo. Entonces, bueno, nada, básicamente esto es un video como muy corto, hay muchos aspectos.
que rodean la alimentación. Espero más adelante poderles como ayudar con cosas mucho más puntuales. Eso es como a bases generales la importancia que necesitamos o que tienen que saber las personas, la importancia que tiene la comida en cuanto a los procesos de rendimiento, en este caso en los jóvenes atletas. Muchas gracias y que les vaya muy bien.